Hola a todos, comenzamos nuestra clase de repaso con ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es aquella que tiene como incógnita una letra cuyo mayor exponente es el 2. Una ecuación cuadrática completa es aquella que tiene tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Una ecuación cuadrática se puede resolver por factorización o por la fórmula. Vamos a comenzar a ver el método de factorización. Para eso tenemos que ver si la ecuación cuadrática está completa o no. Si está completa, puede ser un trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la primera forma o trinomio de la segunda forma. En nuestro primer ejemplo vemos que es un trinomio de la primera forma. Entonces comenzamos a factorizar extrayendo la raíz cuadrada del primer término, que es x. Luego colocamos en dos paréntesis esta raíz igualado a 0, la raíz en cada paréntesis. Luego el signo del segundo término va en el primer paréntesis y el resultado de multiplicar los signos del segundo y del tercer término colocamos en el segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números multiplicados que nos dé el término independiente y sumado o restado que nos dé el coeficiente del segundo término. En este caso va a ser sumado porque son signos iguales. Esos números son 9 y 2, recordando que el mayor siempre se coloca en el primer paréntesis. Luego de factorizar, cada factor se iguala a 0. Entonces tenemos por un lado x más 9 es igual a 0 y por otro lado x más 2 es igual a 0. De cada ecuación que nos queda ahora despejamos x. 9 está sumando, pasa restando, nos queda negativo 9, y en el otro x queda en el primer miembro y 2 que está sumando pasa restando. Así encontramos dos soluciones para esta ecuación cuadrática. Pasamos a ver otro ejemplo donde tenemos una ecuación cuadrática que tiene la forma de un trinomio de la segunda forma. Entonces vamos a factorizar. Multiplicamos el coeficiente por el término independiente y anotamos. Luego abrimos dos paréntesis en donde colocamos el coeficiente con la raíz de la parte literal, eso en cada paréntesis. Luego colocamos los signos como en el caso anterior y buscamos dos números multiplicados que nos dé 30 y sumado que nos dé 13, que son los números 10 y 3. Esto igualado a 0 siempre. Luego vemos si en cada factor hay factor común o algún número que le divida a ambos términos. En el primer paréntesis vemos que es 2 y dividimos entre 2. Entonces nos queda x menos 5. En el segundo factor no hay ningún número, queda igual. Y así queda nuestra factorización. Ahora cada factor igualamos a 0. X menos 5 igualamos a 0. Y 2x menos 3 también igualamos a 0. De la primera igualdad tenemos que x es igual a 5. De la segunda igualdad queda 2x, el 3 pasa sumando y luego el 2 pasa dividiendo. Queda 3 sobre 2. Esas son las soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Cuando la ecuación cuadrática está incompleta y falta el segundo término, entonces puede ser diferencia de cuadrados. Como en este caso, vemos que cada término tiene raíz cuadrada exacta, es un signo menos, entonces es diferencia de cuadrado que se factoriza en dos paréntesis. En cada paréntesis se coloca las raíces, en el primero con el signo más y en el segundo con el signo menos, igualado a 0. Nuevamente cada factor igualamos a 0 y despejamos la incógnita. En la primera igualdad sale negativo 3, ahora en la segunda igualdad nos queda
positivo 3, que son las soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Tenemos un ejemplo más en donde falta el término independiente, entonces es factor común x, queda entonces x menos 6, cada factor igualamos a 0, el primer factor igualado a 0 ya es una solución, el segundo factor igualado a 0, despejamos x y nos queda 6 como solución también de la ecuación cuadrática. Otra forma de resolver es utilizando la fórmula. Para tal efecto, la ecuación tiene que estar ordenada y debemos identificar A, B y C, que son coeficiente del término cuadrático, coeficiente del término lineal y término independiente respectivamente. Una vez que identificamos, entonces podemos aplicar esta fórmula, como vamos a ver a continuación. Entonces identificamos que A es igual a 4, B es igual a 20 y C es igual a 25. Entonces nuestra ecuación, que es negativo B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C dividido 2 por A. Sustituimos los valores y nos queda menos 20 más menos raíz de 20 al cuadrado menos 4 por 4 por 25. Todo esto dividido entre 2 por 4. Efectuamos lo que está dentro de la raíz y luego le extraemos la raíz. 20 al cuadrado es 400 y 4 por 20 por 25 también es 400. 400 menos 400 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces nos queda negativo 20 más menos 0 dividido 8. Como el 0 puede dejar de escribirse, entonces esta ecuación va a tener una solución que es negativo 20 sobre 8, que simplificado nos queda 5 sobre 4. Ahora la representación gráfica de una función cuadrática, vamos a ver sus características. Bueno, en un ejercicio nos dice grafica y señala el vértice, el punto en que la curva corta al eje X, el eje de simetría, y dice la parábola tiene ramas hacia arriba o hacia abajo. Cuando la parábola tiene ramas hacia arriba decimos que es cóncava, y cuando sus ramas son hacia abajo decimos que es convexa. Eso depende del coeficiente del término cuadrático. Si es positivo es cóncava, si es negativo es convexa. Para determinar el vértice tenemos una fórmula que es x del vértice es igual a negativo b sobre 2a. Y para hallar y del vértice sustituimos el valor de x en la función. Entonces así tenemos las coordenadas del vértice, que es x e y. X del vértice y del vértice. Bien, para encontrar dónde le corta al eje X, la función tenemos que igualar a 0. Nuestra función igualamos a 0, queda una ecuación cuadrática, podemos factorizar o podemos utilizar la fórmula. El eje de simetría es una ecuación que tiene la forma x es igual a x del vértice. Entonces usamos el valor que se haya calculado para el vértice y esa es la ecuación del eje de simetría. Bueno, es lo que vamos a desarrollar en al menos una de las funciones y vemos cómo tenemos que graficar. Bien, vamos a identificar los valores de A, B y C. A es 1, B es negativo 6, C es negativo 7. Entonces,
x del vértice, la fórmula me dice negativo b sobre 2a. Entonces negativo y b es negativo también, colocamos entre paréntesis, todo multiplicado por a. Entonces me queda 6 dividido 2, que es 3. Luego y el vértice, este valor que encontramos para x, sustituimos en nuestra función y queda 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 7. Efectuamos esto, podemos cargar directamente en la calculadora o podemos hacerlo mentalmente. 3 al cuadrado es 9, acá es 6 por 3, 18, entonces 9 menos 18 es negativo 9, negativo 9 menos 7 es negativo 16. Entonces el vértice es 3 y negativo 16. Bueno, para poder hallar en dónde le corta al eje x, recordemos que la función igualamos a 0, entonces hacemos f de x es igual a 0. Entonces nuestra función es x al cuadrado menos 6x menos 7 igualado a 0. Esto resolvemos, yo resuelvo mediante la factorización, la raíz del primer término en los dos paréntesis, los signos, multiplicado que de 7 y restado 6, que es 7 y 1, cada factor igualado a 0. Entonces de acá x es igual a 7, el segundo factor igualado a 0, queda x es igual a negativo 1. Entonces las raíces son 7, 0, negativo 1, 0. Tiene dos raíces. Bueno, y luego el eje de simetría, como dijimos, es igual a x igualado a x del vértice. Entonces el eje de simetría es x es igual a 3. Bueno, como ya dijimos, esta parábola, esta ecuación, esta función cuadrática es cóncava porque el coeficiente de x cuadrado es positivo. Acá vemos que es igual a 1, entonces es positivo. Bueno, acá tenemos otra función en donde podemos ver que el término cuadrático es negativo, quiere decir que la parábola es convexa. Acá vamos a ver cómo graficamos. Para poder graficar, primero identifiquemos o hallemos el valor del vértice. Entonces a es igual a negativo 1, b es 0 porque no hay el término lineal, c es igual a 16. Aplicamos la fórmula de x del vértice, negativo b sobre 2a. Ahí sustituimos negativo 0 sobre 2 por negativo 1. Esto nos va a dar el valor c. Sustituimos en nuestra función para hallar y del vértice, negativo 0 al cuadrado más 16. Y ahí nos queda 16. Quiere decir que el vértice es 0, 16. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? Vamos a darle valores a x. ¿Qué valores le vamos a dar a x? Vamos a fijarnos en el valor de x del vértice, que va a ser nuestra referencia. Entonces acá tenemos que x del vértice es 0. Vamos a darle 3 valores antes y 3 valores después. Acá entonces vamos a colocar el 0 en el medio. Vamos a darle 3 valores antes, negativo 1, negativo 2, negativo 3, y 3 valores después, 1, 2 y 3. Y encontramos los valores de y sustituyendo en la función, sustituyendo en esta función, y vamos a encontrar todos los valores de y. Luego ubicamos estos valores en el plano cartesiano, y trazamos la gráfica. Bien, ahora vamos a
continuar con la parte de estadística. En estadística tenemos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es estadística? Población, muestra e individuo, que van a analizar esta parte, la relación entre población, muestra, individuo y variable. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que se expresan mediante palabras, no con números, y las cuantitativas con números, que pueden ser decimales o enteros. Si pueden ser expresados por decimales, se llaman continuas, y cuando solo pueden ser expresados por números enteros, se llaman discretas. Acá tienen algunos ejemplos. Bueno, de esta parte nos pide identificar población, variable y muestra. Nos dice, para conocer la preferencia sobre cantantes nacionales en un colegio de 500 alumnos, se entrevistaron a 50 de ellos. Bueno, entonces nuestra población, 50 alumnos. Nuestra variable es preferencia sobre cantantes nacionales y la muestra es 50 alumnos. Bien, también para identificar tipo de variable, número de hojas de un libro, variable cuantitativa, discreta, preferencia de marca de vehículo, cualitativa, estatura de alumnos, cuantitativa continua, número de libros leídos en un mes, cuantitativa discreta, intención de voto es cualitativa, kilogramo de tomate es cuantitativa continua. Y acá después para practicar a escribir ejemplos. Bueno, continuamos con estadísticas con frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato en un conjunto. Podemos tener frecuencia absoluta, relativa y porcentual. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total. Entonces la frecuencia relativa de esta variable es su frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Como pueden ver acá, sale siempre en decimales y es menor que 1. Es más, la suma de la frecuencia relativa de todas las variables es igual a 1. Y la frecuencia porcentual es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Así tenemos la frecuencia porcentual, cuya suma es 100%. Bien, acá tienen algún ejercicio para poder hallar la frecuencia relativa. Entonces vamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total y luego esa frecuencia relativa multiplicamos por 100 para hallar la frecuencia porcentual. Bueno, continuamos con estadística con distribución de frecuencia para datos agrupados. Bueno, los datos agrupados son aquellos que están en intervalos de clase. Esto significa que la variable va desde 149 hasta 154. No es una resta, es un intervalo. El primer número se le llama límite inferior y el segundo límite superior en cada intervalo de clase. Marca de clase se halla sumando el límite inferior con el límite superior y el resultado se divide entre 2. A eso le llamamos marca de clase. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato o la cantidad de datos que hay en el intervalo de clase. Bueno, acá tienen para hallar marca de clase, ya tienen la frecuencia absoluta. Y acá para construir los intervalos de clase, como se muestra acá en el ejemplo, los pasos es hallar el rango, que es el valor mayor menos el valor menor. Luego se ve la cantidad de intervalos, se recomienda que sea divisor del rango entre estos números. Luego se divide el rango con la cantidad de intervalos, a eso le llamamos amplitud. Luego se establece el límite inferior de la primera clase, que es el valor menor,
y a esto le sumamos la amplitud y así encontramos el límite superior de la primera clase. Así vamos construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencia. Bueno, medidas de tendencia central son números que le dividen al conjunto de datos. Son números que nos indican alrededor de qué valores se concentran los demás datos. Existen tres medidas de tendencia central. La primera se llama media aritmética o promedio. Es el resultado de sumar todos los datos y dividir este resultado con la cantidad total de datos. Así, cuando tenemos unos datos, en este caso 10 datos, sumamos todos los 10 datos y dividimos entre 10. Ese valor es el valor esperado y se interpreta de la siguiente forma. Si se elige al azar un individuo, se espera que lo que se está observando sea igual a la media. Por ejemplo, acá habla de asignaturas, 10 asignaturas y calificaciones. Entonces, si se elige al azar una asignatura, se espera que la calificación en esa asignatura sea de 3,2. Luego tenemos la mediana, que es el valor central. Una vez ordenados los datos de menor a mayor, el que está en el medio es la mediana. Si tenemos cantidad impar de datos, entonces va a haber uno justito en el medio. Por ejemplo, acá se refiere a la cantidad de personas que viven en 7 casas. Entonces, esto significa que la mitad de las casas tienen 6 personas o menos. La mitad de la cantidad de casas tiene como máximo 6 personas. Y si se tiene cantidad par de datos, vamos a tener dos valores centrales. Lo que se hace es sumar estos dos y dividir entre 2. Así obtenemos la mediana, que tiene la misma interpretación. Entonces la mitad de las personas pesan como mínimo 66 kilogramos. Y la moda es el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Entonces observamos el que se repite más veces es la moda. Entonces puede ocurrir 3 cosas. Que no haya moda, eso significa que todos se repiten igual cantidad de veces. Que se tenga una moda, que hay un solo dato que más veces se repite. O que haya más de una moda, como podemos ver acá. El 3 se repite 2 veces, el 4 2 veces, el 5 y el 2 se repiten una vez. Entonces se tienen 2 modas. Muy bien, pasamos a lo que es probabilidad. Para entender probabilidad, primero veamos qué es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel en donde no se puede conocer o predecir el resultado. Por ejemplo, al lanzar un dado, no podemos predecir qué número va a salir. O al extraer una carta de un mazo, no podemos predecir qué valor va a salir. O lanzar una moneda, qué resultado va a salir, si va a ser cara o cruz. Entonces a eso se le llaman experimentos aleatorios. Un espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Al lanzar un dado se tienen 6 resultados posibles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y ese es su espacio muestral. Al lanzar una moneda se tienen 2 resultados posibles, cara o cruz. Bueno, acá entonces tienen para identificar el espacio muestral en los siguientes experimentos aleatorios. Por ejemplo, extraer sin mirar una flor de un florero que contiene 2 margaritas, 3 crisantemos y 4 rosas. Entonces el espacio muestral es margarita, crisantemo y rosa, que son los resultados que se pueden dar al lanzar un dado 2 veces. Al lanzar un dado que tiene 2 caras rojas, 2 caras azules y 2 caras amarillas, el espacio muestral es caras rojas, azules y amarillas. Bueno, acá nos pide completar la frase con más probable, menos probable e igualmente probable. Bueno, pasamos a la resolución de problemas sobre probabilidad. Entonces, para resolver un problema de probabilidad, tengamos en cuenta la fórmula. La fórmula es
La probabilidad de que ocurra un suceso es igual al número de resultados favorables dividido el número de resultados posibles. La probabilidad no debe ser mayor que 1 y tampoco menor que 0. Acá nos dice que un canasto contiene 3 naranjas y 5 manzanas. Se extrae al azar una fruta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea naranja? Entonces vemos cuántas naranjas hay. Son 3 naranjas. ¿Y cuántas frutas en total? ¿Cuántas posibilidades son? 8. Entonces es 3 de 8 la probabilidad de que sea naranja. La probabilidad de que sea manzana es 5 de 8 porque son 5 manzanas de un total de 8 frutas. La probabilidad de que sea pera, como no hay pera, los casos favorables son 0, entonces la probabilidad es 0. Y por último, la probabilidad de que sea fruta. Al extraer un objeto necesariamente va a ser una fruta, porque la canasta contiene solo frutas. Entonces es 8 de 8, la probabilidad es 1. Bueno, y así en cada caso. Por ejemplo, acá nos dice en un mazo de 40 cartas españolas, ¿cuál es la probabilidad de extraer al azar el 2 de oro? Entonces vemos acá que hay un solo 2 de oro, entonces es uno de los 40. Y de extraer un 4, vemos que acá en cada grupo hay un 4, son 4, 4, entonces 4 de 40, que se puede simplificar y queda 1 sobre 10. Bien, y así sucesivamente. Sucesos y probabilidades con el diagrama del árbol. Bueno, veamos directamente la fórmula, que es la probabilidad de un suceso, es resultado favorable sobre el resultado posible. Nos dice el suceso salir par, los resultados favorables son 2, 4 y 6. Es 3 el resultado favorable de que salga par al lanzar un dado. Entonces la probabilidad de que el resultado sea par es 3 de 6 o 0,5. La probabilidad de que salga impar también, porque son 3 impares, 1, 3 y 5, entonces es 3 de 6. Muy bien, pasemos directamente al ejemplo. Nos pide completar el diagrama del árbol y contestar a la pregunta planteada. Al lanzar una moneda, lanzar al lanzar dos monedas, una después de la otra, llamamos C a la cara, X a la cruz, la probabilidad de obtener al menos una cara. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan resultados iguales? Bueno, vamos a completar. La primera moneda puede salir cara o cruz, la segunda también puede salir cara, cruz, cara o cruz. Así tenemos nuestro diagrama del árbol. Los resultados posibles entonces son cara en la primera, también en la segunda, cara en la primera, cruz en la segunda, cruz en la primera, cara en la segunda y cruz en la segunda y cruz, en la primera y cruz en la segunda. Todos estos son los resultados posibles. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Quiere decir una cara o más. Acá tenemos una cara, dos caras. Quiere decir que son 3. La probabilidad de que al menos salga una cara, entonces es 3 de un total de 4 resultados posibles. Luego nos pregunta la probabilidad de que salga resultados iguales. Acá tenemos resultados igual y acá resultados iguales, entonces son 2 los resultados favorables. Entonces la probabilidad de que salgan resultados iguales es entonces 2 de un total de 4, que puedo simplificar y me queda 1 sobre 2. Muy bien, entonces de esa manera hemos visto lo relacionado a probabilidades. Ahora vamos a continuar con geometría. Tenemos los poliedros, que son cuerpos
geométricos limitados por figuras planas. Las figuras planas son polígonos y son los que limitan al poliedro. La intersección de estos polígonos, o sea, donde se unen, se llaman aristas. Y vértice le llamamos a un punto en donde se juntan tres o más caras. La diagonal es una recta que une dos vértices que no están en una misma cara. Esos son los elementos del poliedro. Los poliedros se pueden clasificar de acuerdo a su forma como convexo o cóncavo. Y de acuerdo a la cantidad de caras podemos tener los tetraedros, que tienen 4 caras, pentaedros 5, hexaedros 6, heptaedros 7 y así sucesivamente. Los poliedros regulares son 5. Los poliedros que tienen 4 caras triangulares iguales se llaman tetraedros, que tienen 8 caras triangulares iguales se llaman octaedros. Luego tenemos los que tienen 20 caras triangulares iguales, el icosaedro. Luego tenemos el que tiene 6 caras cuadradas, que es el hexaedro, y el que tiene 12 caras pentagonales, que es el dodecaedro. Bueno, luego tenemos prismas y pirámides. Los prismas son poliedros convexos que tienen por base 2 polígonos iguales y que son paralelos. Y las demás caras son paralelogramos. Podemos tener los prismas rectos, ¿verdad?, si las caras laterales son perpendiculares a la base, oblicuos si las caras son oblicuas a las bases, y regulares las que tienen bases regulares, o sea, las bases son polígonos regulares. Luego tenemos los paralelepípedos que tienen bases paralelogramos. Todos aquellos que tienen base paralelogramo se llaman paralelepípedos. Tenemos entre ellos el hexaedro, el ortoedro o propiamente dicho paralelepípedo, o el de la base cuadrada, o el de la base cuadrada pero las caras oblicuas. Tenemos el cubo, que es un caso particular porque tiene sus caras todas cuadradas, ¿verdad? Es uno de los poliedros regulares. Luego tenemos la pirámide, que es un poliedro convexo también, que tiene una base que puede ser cualquier polígono y sus caras siempre son triangulares. Podemos tener entre ellos la pirámide recta, cuyo vértice o la altura tiene como pie el centro de la base, y oblicua cuando su altura tiene su centro en un punto distinto del centro de la base. Irregular cuando la base es un polígono regular. Tenemos dos teoremas. El primero, el teorema de Euler, que relaciona la cantidad de caras, vértices y aristas. Nos dice que la cantidad de caras más la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas es igual a 2 en todos los poliedros. Luego el teorema de Pitágoras, que relaciona la diagonal del poliedro con la diagonal de la cara y una de las dimensiones, en este caso la altura. Bueno, con esto terminamos nuestro repaso. Espero que les sirva esta presentación y nos vemos oportunamente.